comentar con mis compañeras y compañeros diputados, con los señores medios de comunicación, que hace 2 días comenzó de manera muy reiterada a través de las redes sociales, a través de los mensajes de texto, a través de la comunicación con muchos servidores públicos del Estado, donde me hacían llegar fotos y copias de unos folios de red de la campaña del partido en el gobierno. Que esto me queda claro en un trabajo de proselitismo, de promoción, pues es algo normal, ¿no? Cada candidato, cada campaña hace un trabajo con las redes, con el ciudadano, los convence y busca tener una estrategia para movilizar sus votos. Pero eso es una cosa, a que lucres con la necesidad de empleo, con la necesidad de los trabajadores de mantener ese empleo y los obligues con estos documentos a decirle: háblale a tu familia, háblale a tus amigos, háblale a tus compañeros de escuela y diles que necesito 10, 15, 20 o 30 votos para nosotros. Además, algo sumamente, pues la verdad que atenta con todo el derecho de la libertad política de un trabajador, porque aquí, como ustedes ven, pues me taparon un folio porque están foliadas y entonces les dan listas a cada trabajador con los folios que le tocan. ¿Para qué? Para que precisamente el trabajador no saque esta información y entonces y sepan, en caso de que se filtrara un folio, quién fue el que lo entregó. Y que a partir de ahí, bueno, pues venga la amenaza, venga la desesperación y venga, evidentemente, pues el despido, por supuesto, injustificado. Entonces creo que con esto, pues ya perdemos, ya no solo la ética que debemos de tener en el servicio público y que además estamos obligados a cumplir, sino perdemos la vergüenza. El no tener la capacidad de convencer con argumentos al ciudadano de que apoye a cualquier proyecto, me parece que es una deficiencia de la clase política y no podemos seguirlo permitiendo. Yo debo decirles que además yo ya tuve una responsabilidad ejecutiva en el municipio, cerca de 1,550 trabajadores, y me tocaron elecciones siendo yo presidente y no tuve el atrevimiento ni siquiera pensarlo de hablar con un trabajador y decirle que le ayudara a uno u otro partido político, porque eso no se debe hacer, porque eso es ilegal y porque estamos nosotros lucrando, insisto, con una necesidad. Quiero finalmente decir un tema de mensaje a los servidores públicos, a los titulares de las secretarías, que ellos son los que están articulando la estructura y articulando esta estrategia, que la ley general en materia de delitos electorales cada vez es más dura y que si logramos tener una denuncia, escúchenlo bien, una denuncia al menos de un trabajador que su superior le haya instruido a hacer una red a favor de un partido político, este cuate se va a ir a la cárcel. No es un tema menor. Y les leo de manera muy precisa el artículo 11 de esta ley, donde dice: se impondrán a 200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años al servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de campaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. Y también que proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados en sus horarios de labores. Les están entregando estas redes cuando están trabajando, no los van a buscar a su casa para convencerlos, que eso sería algo válido. Te voy a buscar a la casa y te convenzo, ayuda a este candidato porque es mi candidato. Bueno, pues eso es normal. No, se los están dando en los lugares de trabajo y además con la amenaza de si se filtra, ahí te quedas. Nada más que debo decirles que esto fueron más de 10 mensajes que me llegaron y mensajes en inbox a las redes sociales. Entonces es una realidad. Ellos obviamente con el temor de perder su trabajo me dicen: por favor no digan mi nombre, hombres y mujeres.
Pero debo decirles que donde me destacó la presión, será por el número de trabajadores, es en la Secretaría de Salud. Entonces todavía hay una denuncia abierta del proceso 2015 contra Salud. Entonces yo le digo a mi conocido y además un doctor serio, Raúl Estrada, que no se meta en esas cosas. Él además no es alguien que tiene ese perfil para hacer esas situaciones, que tenga cuidado, porque las cosas no son sencillas y porque puede terminar la elección el 5 de junio, pero todas las repercusiones legales que tiene un servidor público con una denuncia que logremos tener, no es para 2 meses, es para meterse en unos problemas serios. Finalmente, decirles que la FEPADE lo dice de manera muy clara, también en sus folletos donde informó a todos los servidores públicos que no debiera hacer tal o cual cosa, y en una dice: si el condicionamiento del programa gubernamental se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta 1/3 de la pena prevista en este artículo. Entonces estamos hablando pues que Sedesol, salud, educación, cuando tengan el atrevimiento de hacer alguna situación de esta, sepan que por ser un programa social todavía la pena es más difícil. Y decirles también en referencia al Estado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el artículo 6º, fracción 3ª, dice de manera muy precisa: ¿qué deben hacer los trabajadores? Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que se preste sus servicios las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la ley o a cualquier otra disposición jurídica o administrativa. Ya sabemos que su jefe se lo está pidiendo. Bueno, hay un órgano interno de control, una Secretaría de Función Pública, aquí tenemos la Comisión de Vigilancia, tenemos la Auditoría Superior del Estado, también aquí pueden hacer llegar sus denuncias, además, evidentemente, de las fiscalías o las agencias del Ministerio Público especializadas en delitos cometidos por servidores públicos. Ahí tienen un área específica para hacerlo. Si no les hacen caso, bueno, entonces nos vamos a las instancias federales. No se preocupen por eso, los vamos a acompañar. No me queda más que decirles, finalmente, el artículo 7 también de manera muy clara lo dice, y eso es para quienes fueron electos. El artículo 31 nos dice, la Ley de Responsabilidades: redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, por tanto son causales de juicio político. La fracción 3ª, el ataque a la libertad del sufragio y otras violaciones graves a las leyes electorales. ¿Quién entra aquí? Pues muy claro, ¿no? El gobernador. Él fue electo y él puede tener un juicio político con una denuncia que un trabajador valiente haga en cualquiera de las instancias. Entonces, tengan cuidado, convenzan a su gente con argumentos, no pasa nada. Así son las elecciones, son competencias, pero no los obliguen y menos los amenacen, porque todos tenemos el derecho humano universal de tener acceso al trabajo y tener acceso a poder mantener a nuestra familia y tener una remuneración por una actividad pública. Entonces, no estemos atentando con ese derecho humano. La decisión política y la libertad política de los servidores públicos es de ellos, es individual, es su convicción y es su valoración. Ustedes recuerden, cuando suceden estas presiones, las cosas salen al revés. Entonces, tengan cuidado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra a continuación. Para hechos. Se abre el registro para hechos. Para hechos, Viviana Lizardo. Diputada Viviana. Ortiz Robles. ¿Alguien más solicitó la palabra para hechos? Ortiz Robles. Para hechos, Iván de Santiago. Ortiz Robles. Robles. Manuel Navarro. Iván de Santiago. ¿Alguien más? Real Hernández. Cliserio del Real. Pastor Alvarado. ¿Alguien más, diputados? Bien, se concede el uso de la voz a la diputada Viviana Lizardo. Hasta por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Pues para manifestar mi respaldo al señalamiento del compañero diputado Cuauhtémoc Calderón, porque en efecto yo creo que es de conocimiento público y todos que estamos en las redes, que en estos días han estado circulando, por supuesto, esos formatos y esos folios, y han sido constantes las denuncias y el señalamiento de los ciudadanos
de que se ha empezado a operar al interior del gobierno del Estado por el candidato oficial. De tal suerte que nos unimos al señalamiento, pidiendo que, en efecto, yo creo que Zacatecas y los ciudadanos merecemos un proceso electoral en donde todos y cada uno de nosotros podamos elegir con libertad y que nos permitan, como bien lo señala el compañero diputado, que se manifieste libremente la voluntad en las urnas y que tenemos argumentos y que podemos ir a ofertar los proyectos políticos, pero que lo hagamos con argumentos y que no lo hagamos con la presión y que no abusemos de la necesidad de quien por conservar su trabajo y llevar el sostén a su casa se vea obligado a trabajar bajo presión para un candidato. Entonces, el llamamiento es ese, que los zacatecanos merecemos un proceso libre donde se respete nuestra voluntad. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Ortiz Robles. Bueno, pues felicitar al diputado por abordar este tema, me uno al llamado, considero que la democracia en México pues nos ha costado años, ha costado sangre, para que en estos procesos electorales donde se debe de convencer con ideas, se trata de convencer con un puesto público, con un trabajo, que al final de cuentas no se respete la decisión de cada ciudadano, de cada zacatecano. En días anteriores yo subí un punto de acuerdo con este tema, tristemente no fue aprobado de urgente y obvia resolución, se han aprobado otros temas que considero no han sido de tan urgente y obvia como pudiera haber sido este. La presión no es solo en estas elecciones, fue en años anteriores, tanto en los servicios de salud, pero bueno, esperemos que el gobernador y los candidatos del partido en el poder convenzan con ideas, con propuestas y saquen las manos de este proceso y nos dejen a los ciudadanos de decidir libremente. Felicidades, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Navarro para Hechos. Está por 3 minutos. Celebrar y reconocer que es propio que en este foro legislativo se traten temas de interés público, como lo es, sin duda alguna, el relativo al proceso electoral, al tema electoral. Sin embargo, no podemos desconocer que en estos tiempos que vivimos, mucho esfuerzo, mucha participación de todos los partidos políticos han costado que hoy tengamos órganos electorales que rijan y que exijan a través de la aplicación de la ley el apego precisamente a las disposiciones legales y sanciones y todo lo que ello implica. Nada más quisiera mencionar, ejemplificando pues de qué manera hoy vivimos tiempos de más participación, de más amplitud en cuanto a que los ciudadanos, cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho para denunciar, para que lo que proceda. No olvidemos que en estos momentos en el estado de Zacatecas tenemos un ejemplo vivo de cómo se escucha, cómo se atiende y en todo caso cómo se violan en un momento dado las reglas electorales, a grado tal, compañeros y compañeras diputados, diputadas, que en este preciso momento hay un retiro de registro a un candidato por la gubernatura precisamente por violar flagrantemente la ley al anticiparse de una manera extrema en la utilización en las precampañas electorales. Nada más para mencionarlo. Gracias. Gracias, señor diputado. Tiene a continuación el uso de la palabra el diputado Iván de Santiago para Hechos por 3 minutos. Sí, gracias. Bueno, pues yo creo que no es extraño lo que está sucediendo. Este gobierno, desgraciadamente, siempre ha actuado así. Lo que es un poco extraño es que hasta ahora estén los señalamientos de su parte, porque en el proceso electoral anterior, pues creo que hubo más defensas que señalamientos. Pero bueno, nunca es tarde para rectificar el camino y lo exhorto a que siga en esta línea y también anunciar que por parte de la fracción del PRD
No solamente el tema del hostigamiento y la presión del gobierno para los trabajadores que les hagan sus redes, sino que incluso también aquellos asuntos que tienen que ver con las estrategias de programas gubernamentales para tener votos cautivos, y en este caso condicionados. Y me refiero a la estrategia que pretenden implementar desde la SEDATU, con sus 20,000 viviendas para asegurar los 100,000 votos para Alejandro Tello. La siguiente semana estaremos presentando un punto de acuerdo en donde se les llame a que eviten hacer una promoción personalizada y políticamente utilizable para el candidato oficial, que no se puede estar jugando con el derecho que tiene la gente de elegir a sus representantes, y mucho menos hacerlo con recursos públicos. Y tenemos información de que viene un subsecretario de la SEDATU, directamente de Rosario Robles, a operar esta parte. Creo que ahí es donde van a estar concentrando la mayor parte de sus estrategias, en las delegaciones federales, y también haremos un llamado a la SST, al propio director de la SST, porque ahora resulta que todos los caminos que se van a arreglar en Zacatecas son los que se están conviniendo con los presidentes municipales priistas. Pues eso es una aberración, a pesar de todas las denuncias que tiene ahí de corrupto y de negocios, de tranzas, de constructoras y demás. Ahora pretenden engañar al pueblo de Zacatecas diciendo que es una gestión de Miguel Alonso y que se van a arreglar todos los caminos, ¿no? Pero solo los pactados con presidentes municipales priistas. Entonces yo creo que vamos a estar muy al pendiente nosotros y esperamos el apoyo también de la fracción del PRI para hacer este exhorto. Yo creo que tiene que ser generalizado. No digo que no habrá algún alcalde que tenga la misma tentación y hacer lo mismo con sus empleados, pero creo que desde el Estado pues, se está poniendo el mal ejemplo el propio gobernador, en donde le genera instrucciones los propios delegados a los distritos y los municipios, es su gabinete, y en donde ellos están haciendo este trabajo sucio. Entonces yo creo que es importante empezar a denunciarlo para evidenciar la estrategia tan burda que están implementando desde el gobierno de Miguel para garantizar la continuidad de la camarilla, de sus amigos, de los negocios, de lo que siempre nos hemos estado quejando durante mucho tiempo. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Clisario del Real. Bueno, pues por 3 minutos. Saludar al diputado Cuauhtémoc. Creo que el tema de la legalidad y el tema de las instituciones es algo que tenemos que todos sin duda transitar hacia allá, a fortalecerla. Pero bueno, pues tenemos prácticamente 2 semanas de proceso electoral ya activo, y creo que la legislatura se ha mantenido, hace ratito platicábamos, se ha mantenido muy tranquila. Yo creo que vamos a empezar a tener que replicar cosas. Y bueno, en el tema de las redes, en el tema de la movilización, pues hay 1000 cosas que saca cada partido, ¿no? Y yo no sé hasta dónde sea válido y dónde sea válido este tipo de acciones, a veces hasta agresivas, ofensivas y demás. Creo que ahí tenemos mucho que hacer. En el tema de lo que tiene que ser forzosamente el convencer, con argumentos, con elementos, con un convencimiento puro, sin duda es algo que tenemos que transitar hacia allá. Y quien cometa delitos, pues afortunadamente ya está ahí claro. O sea, ya no va a decir que no sabía y que lo hice sin conocimiento de causa y que estoy ausente del efecto de la ley, ¿no? Pues eso yo creo que sería muy práctico que empezáramos a transitar hacia el tema de la denuncia efectiva y demás. Muchos de aquí fuimos candidatos, otros no, para llegar a este puesto y trabajamos redes ciudadanas, redes de amigos, redes de familias, redes de vecinos. Y a veces te dicen, bueno, pues le entramos nosotros, y a veces caen en otras manos y hacen hasta mal uso también de ella, y eso sucede en todos los partidos. Creo que esta legislatura, como bien menciona, habrá que hacer señalamientos en términos generales para que sea parejo el tema, sin duda. Y yo creo que el esforzar a alguien, y yo no creo, por lo menos en varios municipios y en el mismo gobierno del Estado, pues existen de todos los partidos políticos y están en su derecho de apoyar a quien ellos así lo crean conveniente. Lo que no es justo también, y no creo que suceda, que erróneamente algún funcionario pueda decir, oye, si no me ayudas te voy a correr, pues automáticamente es el efecto contrario, como bien lo mencionaba. Entonces creo que nosotros tenemos la obligación, independientemente, por ejemplo, yo soy del Partido Revolucionario Institucional y voy a defenderlo y voy a trabajar por mis candidatos, pero con esos elementos y esos argumentos y con esa entrega con los que confían en ti, principalmente. Quienes no, pues habrá que hacer el esfuerzo necesario para convencerlos,
pero no a cambio de o no a cambio de señalarte o correrte, que sería un efecto contrario. Creo que ahí es una política que en lugar de beneficiar a cualquier candidato lo perjudica. Entonces, creo que tenemos que transitar hacia allá. Yo había estado comentando ese tema aquí entre nosotros, que creo que estaríamos en una etapa de madurez si tomamos con mucha seriedad este proceso electoral en Zacatecas en beneficio de los zacatecanos. ¿Sería cuánto, diputado? Gracias, diputado. A continuación, tiene para hechos también intervención el diputado Héctor Pastor, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Y primero que nada, pues, saludar al compañero diputado Cuauhtémoc Calderón y decirle que qué bueno que hoy sí hablamos el mismo lenguaje. ¿Y cuál es ese lenguaje? Pues la legalidad. Creo que el llamado que usted hace el día de hoy es para que respetemos la ley, para que respetemos los órganos y sobre todo que las autoridades pues no se les ocurra o no caigan en la tentación de intrometerse en un proceso electoral. Entonces, estoy claro que la observancia de la ley o la inobservancia de la ley a nadie beneficia. Y por eso todos tenemos que estar en esta misma línea de respetar la ley, de respetarla y hacerla respetar. Por eso coincido que siempre cuando se dan las elecciones y se dan este tipo de denuncias, siempre son en contra de los gobiernos, y no nomás hablo del gobierno federal, estatal o municipal, porque efectivamente yo espero que no caigan en la tentación nadie de coercionar, de presionar a los trabajadores, pero también saber hasta dónde la ley me permite hacer trabajo político con simpatizantes, militantes, y en el caso particular del Partido Revolucionario Institucional, como ya lo mencionaron algunos compañeros, lo que la ley nos permita, eso haremos. Pero también yo quisiera preguntar, si hablamos de gobiernos, que hoy no tenemos aquí la intromisión de un delegado del Distrito Federal haciendo proselitismo y sobre todo, sabrán la gente de aquellos lugares si se están aplicando los recursos que pertenecen a esa demarcación. Es una pregunta. Por otro lado, yo quisiera desde este momento también hacer un llamado a todos los candidatos en lo general, para que después no se digan sorprendidos por los gastos en los topes de campaña. Hoy vemos cómo partidos tienen inundado el estado de publicidad, de bardas, de lonas y etcétera. Y también tenemos testimonio de gente que yo se los he dicho, vayan a las instancias correspondientes a levantar su denuncia, porque también se les ha ofrecido dinero y se les ha ofrecido otras cosas que van contra la ley. Por eso yo digo que no se sigan sorprendidos después aquellos que después dicen que la ley se les aplica en contra, que la mafia del poder los está queriendo quitar de la boleta. Y yo por eso hoy quiero señalar tajantemente que no podemos poner en duda la inteligencia de los zacatecanos. Ningún zacatecano se va a dejar sorprender, presionar, coercionar por ningún partido ni por ningún candidato. Por eso creo que también nos sumamos al llamado, pero también cuando, como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino remojar, bueno, cortar, ponlas a remojar. Gracias, diputado. Tiene a continuación el uso de la voz el diputado en tribuna, si así lo desea, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Bueno, pues agradecerle a la diputada Lizardo, a la diputada Ortiz, al diputado Iván y por supuesto también los comentarios del diputado Navarro, Licerio y Pastor. A ver, yo creo que aquí estamos confundiendo un tema. Yo precisamente en mis redes sociales, y ahorita lo estaba leyendo, más de 120,000 personas leyeron varios artículos donde dejaba de manera muy precisa que también 51 candidatos del PRI incumplieron en tiempo y forma de entregar su reporte. Entonces, tampoco nos vayamos en ese argumento trazado en la Secretaría General de Gobierno, donde les dicen, digan esto y es la legalidad y ilegalidad y ahí no se salgan. Porque entonces no entramos en una lógica de analizar el tema como tal. ¿Qué es lo que hemos dicho? Ha sido desproporcionada la decisión. Y en el tribunal los argumentos saldrán y los argumentos darán la razón. Entonces, yo creo que tenemos que ir más allá. Ese es un tema legal que se está cumpliendo.
Yo debo decir que hablé de un gobierno. Ustedes ya se metieron a muchas otras cosas que además que bueno y es válido. Por ejemplo, lo que menciona el diputado Iván, yo debo decirle que yo respeté y defendí ciertas decisiones del gobierno, muchas, más no en temas electorales, eso debo decirlo muy claro. ¿Por qué? Porque en temas electorales yo vengo de una elección del 2013, donde policías ministeriales y tránsitos fueron los que recogieron las urnas y las boletas y las llevaron al Instituto Electoral en 2013. Entonces en la capital vimos una operación del gobierno desproporcionada. No hay manera de decir que no, porque allá además sí fui candidato. Entonces, si me dicen, oye, no lo viste o por qué no dijiste, bueno, lo denunciamos en su momento, se hizo lo que se tenía que hacer, al final el resultado fue diferente. Pero son dos temas diferentes y además debo de precisarlo porque no me arrepiento de ninguna manera de argumentar lo que yo me he subido a tribuna a argumentar en asuntos generales. Y me parece que usted toca un tema fundamental, la utilización de los programas sociales. ¿Qué está sucediendo? También en el programa de jefas de familia, donde tienen una red de 15 personas, 15 mujeres, donde les están pidiendo que esas 15 mujeres tienen que ir a votar por el partido en el gobierno. Bueno, insisto, el querer leernos las cartas aquí, las manos, como si fuéramos magos o chamanes, pues no nos queda, hombre. Yo lo único que les pido es que hagan su trabajo electoral de convencimiento. Ese argumento de la ley, insisto, ya se demostró en el dictamen del INE que a unos los mides de una manera y a otros los mides de otra. ¿Cómo puedes pelear con eso? Pues con necedades, pues ahí no le vamos a entrar. Pero sí debemos de ser muy precisos que no pueden tratar de convencer a la gente así, que no pueden utilizar ningún recurso público, porque además, debo decirlo de manera muy clara, no es un tema de su derecho a denunciar del trabajador, no es un derecho humano, es un derecho laboral. No solamente, ustedes saben lo que sucede con alguien que mantiene una familia y decirle a esa familia, oye, pues por valiente voy a denunciar algo y me van a correr 5 o 6 meses mientras llegan los otros. Bueno, pues es un riesgo complicado, hay que entenderlo, pero de que lo van a hacer, lo van a hacer. Incluso yo estoy dispuesto a asumir, y ya lo platiqué con algunos de ellos, su sueldo durante los 5 meses en que entramos al gobierno, con tal de que hagan la denuncia y de que ese servidor público se vaya a la cárcel, porque no lo podemos seguir permitiendo. Entonces, me da gusto que ustedes también, en este argumento de respeto a la legalidad, nos den la razón. Y entonces, cuando eso suceda y cuando esos temas sucedan, yo espero que aquí los volvamos a tocar. Lamentablemente, y Criserio lo dice, ¿se tocan temas políticos? Pues sí, se tocan temas políticos porque se hacen situaciones ilegales en el gobierno. Las campañas son afuera, si no ahorita les enseñaría resultados de unas encuestas. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado. Tiene a continuación el uso de la palabra el diputado Héctor Siragüen Pastor Alvarado con su tema reflexión hasta por 10 minutos. Para declinar mi participación, señor presidente. Gracias, señor diputado. Continuando con el orden del día, tiene la palabra el diputado Rafael Hurtado con el tema exbraceros por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente, este tema no es político. Exbraceros, compañeros y compañeras diputados, me inscribí para hablar en esta tribuna con el fin de hacer el exhorto a las autoridades que les competa el cumplimentar la resolución de Paula García Villegas, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, quien ordenó al gobierno mexicano devolver a más de 7,000 braceros o sus familias recursos descontados entre 1942 y 1964 de sus salarios, cuando trabajaban en Estados Unidos en el marco del programa Braceros. Al resolver el amparo 1558-2015, la juzgadora señaló: les asiste la razón a los quejosos a efecto de que se conteste la petición en sentido favorable a sus peticiones y les sea devuelto su dinero, sin que preteste el Estado que se llegaría
a poner en riesgo las finanzas públicas. El 15 de julio del año pasado, refirió el encargado del trabajo de la dependencia coordinadora del fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para esos trabajadores migratorios mexicanos de la Secretaría de Gobierno, SEGOP, respondió sobre la solicitud del pago de los 38,000 pesos del fideicomiso y no sobre el pago de sus ahorros campesinos, concepto totalmente diferente. Esta es una partida se refiere a la acción impulsada por la administración del presidente Vicente Fox mediante la ley que creó el fideicomiso para la administración del Fondo de Apoyo para los ex trabajadores migratorios mexicanos, que tras previo registro entregara a los documentos que le acreditara como bracero, obligaba al Estado mexicano a dar un apoyo social por 38,000 pesos a los ex empleados temporales o sus familiares. Los quejosos solicitaron la devolución del 10% del sueldo del que les fue retenido en Estados Unidos y que los patrones disponían en los bancos de Norteamérica. En particular, el Wells Fargo y la Union Trust Company. Estos custodiaban los depósitos hasta las transferencias del Banco Nacional Agrícola, que después de varios cambios terminó en Banobras. Este es el séptimo amparo promovido por los trabajadores migratorios a fin de que se les devuelva el 10% del producto de su trabajo, retenidos solamente entre 1941 y 1964, como parte del programa Braceros, sin su conocimiento. La sentencia de García Villegas también señala que los bancos mexicanos tienen el deber de guardar y custodia de los depósitos que le hacía a los bancos norteamericanos, pues debían rendir cuentas a los ex trabajadores sobre el destino de su dinero. Dicha obligación, subrayó, no fue respetada, pues no se sabe cuál fue el destino de los depósitos. El gobierno mexicano debe devolver a los trabajadores sus recursos producto del 10% de su sueldo descontado durante el periodo señalado, mismo que no se pudo sustituir por el apoyo social que se les otorgó en el gobierno de Vicente Fox. La sentencia emitida por la juez García Villegas puede ser impugnada por SEGOP. Desde 2005 coordina el pago de apoyo social a decenas de miles de braceros y sus herederos. Menciona que la juez federal establece en su sentencia que no se dio respuesta congruente a la petición que formularon los quejosos, pues de la respuesta admitida el oficio reclamado el 15 de julio de 2015 por el encargado del trabajo de la dependencia coordinadora del fideicomiso que administraba Fondo de Apoyo Social para los ex trabajadores migratorios mexicanos de la Secretaría de Gobernación, ya que contrario al resuelto, no se advierte que los quejosos hayan solicitado el pago de los 38,000 pesos del fideicomiso señalado en el oficio, sino el pago de su ahorro campesino, que es muy diferente. De 1941 al 1960, a petición de Estados Unidos, se llevaron a cabo negociaciones diplomáticas con México para que el vecino país del norte pudiera cubrir la mano de obra faltante por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente para los años 50 por haber incursionado en la Guerra de Corea. Los trabajadores mexicanos se fueron a labrar esencialmente al campo americano, así como en el ferrocarril. De este modo, Estados Unidos cubría la mano de obra faltante y los mexicanos encontraban una salida a la situación de pobreza extrema en la que estaban. El 26 de abril de 1943, los gobiernos suscribieron un acuerdo que modificaba el convenio del 14 de agosto de 1942 para reglamentar la contratación de trabajadores agrícolas migratorios mexicanos, y el cual, entre otros aspectos, establecía la modificación del Fondo de Ahorro Campesino, que retenían sin el consentimiento de los trabajadores mexicanos el 10% de su sueldo.
Tras la resolución de la juez, la Secretaría de Gobernación de la República notificó a través de un oficio que se abriría un módulo de funcionaría desde 8 de junio y permanecería abierto durante 90 días hábiles para que los ex empleados empadronados acudieran por su apoyo. Concluya, diputado. Este relato lo hago con el fin de que estemos pendientes de los trámites que sigan para que realmente se cumpla con los exbraceros en el pago de su ahorro, independientemente de los otros apoyos que se anunciaron con el presidente Foz de los 38,000 pesos y del apoyo que el gobierno del estado de Zacatecas ha aportado. Es cuanto. Gracias. Presidente. Gracias, diputado. Para hechos, diputado presidente. Se abre el registro para hechos. Tiene el uso de la palabra el diputado José Guadalupe Hernández. Hasta Bueno, pues, por más que nada, 3 minutos. felicitar al compañero Rafael Hurtado de haber presentado cómo están la problemática sobre la cuestión de los esbraceros. Pues más que nada yo creo que nos unimos en el esfuerzo para que hay mucha gente todavía que no se le ha pagado su dinero, y creo que ya debe de ser tiempo de que nosotros ya aquí en esta Cámara ya decidimos que este año se les daban otros 12 millones de pesos. Entonces nos sentimos orgullosos de que este es el único estado de todos los 32 estados de la República que hemos reconocido en otros braceros, pero también ojalá que lo hicieran en otros estados, pero sí aquí en el estado yo he recibido personalmente varias gentes que no se les ha entregado, ojalá que se les entregue este beneficio. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado en tribuna, si así lo desea, por 3 minutos. Sí, nada más para agradecerle a José, compañero diputado migrante. Es una lucha que estas gentes ya tan mayores han estado buscando para que se les pague su dinero. No están pidiendo nada regalado, pero como bien se dice aquí, se les ha otorgado dinero por parte del Estado, algunos, y se les ha otorgado aquel fideicomiso que fuera en el tiempo de Vicente Fox, pero no se les ha pagado nada de su 10% que realmente les descontaban a sus trabajadores semanalmente. Entonces, pues vamos a seguir luchando. A mí, bueno, cada vez me están hablando los exbraceros, buscando el apoyo para que se les pueda ayudar a que se les pague su dinero que les recogieron en aquellos años. Es todo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bien, a continuación tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Navarro con su tema visita de Estado. Hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Me presento ante este honorable pleno con el privilegio de poder dirigirme a las y los compañeros de esta Asamblea Popular en respaldo a la política bilateral de la Presidencia de la República. De acuerdo a lo establecido en el artículo 89 en su fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece con claridad una de las facultades del Presidente de la República, que a la letra dice: dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. Me es preciso destacar los objetivos perseguidos en los acuerdos firmados con Alemania el pasado lunes 11 de abril, en el marco de la visita de Estado que realiza el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de México, a dicha nación. El motivo que impulsa mi deseo de puntualizar cada uno de ellos es mi identidad con la democracia y justicia social del revolucionario institucional, que evidencia en su lema de visión del priismo en beneficio de México. En definitiva, el ámbito internacional plantea reglas dispuestas por una vasta diversidad de factores como el beneficio económico, el dinamismo empresarial, alternativas energéticas o condiciones políticas entre los países, por mencionar algunos de ellos, mismos que plantean sendos retos que la Presidencia de la República debe afrontar con determinación y compromiso. Por
lo anterior, me permito destacar la firma del Memorándum de Entendimiento de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAV, con las instalaciones para el estudio de iones y antiprotones, FIRE, poseedoras de uno de los complejos tecnológicos más avanzados del mundo, respaldadas por la comunidad internacional. Con ello se facilita el acceso de científicos mexicanos a nuevos horizontes, con una mayor divulgación científica entre instituciones de educación superior, dando pie al desarrollo de planes y programas de estudio de mayor competitividad en campos como la física. Por otro lado, la firma de la Declaración Conjunta de Intención entre la Secretaría de la Función Pública de México con el Ministerio Federal del Interior de la República Federal Alemana da muestra inequívoca de la decisión del Estado mexicano por mejorar la cooperación y generación de competencias en ámbitos como integridad, transparencia y prevención de corrupción. Destaco además la firma del acuerdo entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Conferencia de Rectores Universitarios Alemanes, HRK, pues ello les permitirá a nuestros universitarios mexicanos incursionar en actividades conjuntas, en su caso, la creación de carreras binacionales. Con la misma importancia, destaco la firma del Memorándum de Entendimiento entre el Banco Nacional de Comercio y la Sociedad Nacional de Crédito, con la organización Euler Hermes de Alemania, que concentra a un conglomerado de importantes empresarios con el propósito de contribuir al financiamiento del comercio exterior. Es de mencionarse también el acuerdo de préstamo entre el Banco Nacional de Comercio Exterior y la Sociedad Nacional de Crédito con el Banco Alemán Gubernamental de Desarrollo, KfW. En el citado instrumento se busca desarrollar el mercado de energías renovables en México y el correspondiente al Programa 4 sobre la promoción de la energía limpia y eficiencia energética, haciendo de esta manera que el territorio nacional incursione en una dinámica de avanzada en el ahorro energético. Pero uno de los temas más vanguardistas abordados en esta visita de Estado es la firma de una declaración conjunta entre la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios con el Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos de la República Federal de Alemania para fortalecer la cooperación y el intercambio de buenas prácticas en la materia. Esta eficaz y activa política exterior de nuestro país, que se ha emprendido desde el Partido Revolucionario Institucional, nos permite tener la certeza de que se vislumbran una serie de cambios que sin duda alguna darán frutos positivos para el país. Mientras las voces de la discordia se elevan para señalar realidades a modo y sin fundamento, en el PRI nos mantenemos firmes en solidaridad con el presidente de la República, unidos como uno por el desarrollo de México. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Sus participaciones quedan debidamente registradas. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el próximo día 19 del mes y año en curso a las 10:30 horas a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias.